Buenos días, una vez más. Espero que estén muy bien. Un saludo para cada uno de ustedes. El video de hoy es de expresión artística y vamos a recordar o vamos a aprender a trabajar dos tipos de triángulos, los cuales son según sus lados y según sus ángulos. Espero que puedan prestar mucha atención y poderles ayudar para poder trabajar en el cuaderno este tipo de triángulos, ¿verdad? Que ustedes puedan practicarlos y que me puedan enviar estas tareas entre hoy, mañana o el domingo, ¿verdad? Vamos a iniciar entonces y los ángulos que tenemos que trabajar son de dos clases. Vamos a iniciar trabajando con los ángulos según sus lados. Entonces, hay ángulos según sus lados, ¿sí? Este es el primer tipo de triángulos que vamos a trabajar en este video. ¿Por qué según sus lados? Porque según sus lados, estos triángulos van a recibir un nombre específico, ¿sí? Por ejemplo, el primer triángulo que vamos a aprender, el número 1, se llama triángulo equilátero. Muy bien. El triángulo equilátero, su característica es que sus tres lados son iguales. Vamos a escribirle tres lados iguales. Y vamos a escribir tres lados igual. Sus tres lados son iguales. Entonces, ninguno de sus lados puede medir más que el otro. ¿Cómo lo vamos a trabajar? De manera bien sencilla. Para este vamos a necesitar un compás, regla y un lápiz, nada más. Vamos a empezar haciendo una línea base de la medida que ustedes deseen. Yo les recomiendo unos 6 centímetros para que el triángulo quede de buen tamaño. Vamos a hacer una línea base de 6 centímetros. ¿Sí? Cuando esté de 6 centímetros, vamos a tomar nuestro compás y vamos a colocar el lápiz dentro del compás y vamos a poner acá la punta de metal y de este lado la punta del lápiz. Y al moverlo, nuestro triángulo va a hacer esto. ¿Sí? Luego vamos a cambiar punta de metal acá, en este lado, y punta de lápiz en este lado. Y vamos a hacerlo al lado contrario, acá. Si se dan cuenta, aquí en la parte superior se van a unir las dos líneas que acabamos de trazar. Donde se unen en ese vértice, vamos a lanzar una línea hacia acá y vamos a lanzar con regla una línea hasta este lado para que nos quede de esta forma. ¿Sí? Las líneas que hicieron ustedes con el compás no se borran, no se borran. Al terminar tienen que medir que si la de abajo fue de 6 centímetros, esta tiene que ser de 6 y esta otra tiene que ser de 6 centímetros también. Vamos a colorearlo bien bonito y este triángulo se llama equilátero porque tiene sus tres lados iguales. Muy bien. Vamos con el triángulo número 2. Triángulo número 2. En el triángulo número 2 no vamos a usar ya compás. Y este triángulo se llama, el triángulo número 2 se llama triángulo isósceles. Isósceles. Lleva S y C. Isósceles. Y una tilde en la O. Entonces, el triángulo isósceles, su característica es que tiene dos lados iguales y uno desigual.
En el anterior los tres eran iguales. Ahora, en el triángulo isósceles, dos lados son iguales y uno es desigual. Eso lo vamos a anotar acá. Dos lados iguales. Uno no igual. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a trabajar? De manera muy sencilla. Vamos a empezar siempre haciendo la línea base. Esta les recomiendo trabajarla de 5 centímetros. Cuando tenemos la línea base con regla de 0 hasta 5 centímetros, vamos a llegar al centímetro 2,5, 2,5, acá al centro. Cuando yo esté en el centro de mi triángulo, acá, vamos a colocar la regla hacia arriba y vamos a medir, si esta la hice de 5, hacia arriba la puedo hacer de una medida de 6 en adelante. Yo la puedo hacer de 8. Entonces voy a empezar acá, coloco la regla en 0, y voy a medir 8 centímetros hacia arriba, pero lo voy a hacer punteado, ¿sí? Y cuando llegue hasta el centímetro número 8, me detengo. Y ahora, de donde llegué, a la última rayita, voy a bajar hacia los lados, ¿sí? Y entonces ahora tengo un triángulo que en la parte de abajo es más pequeño que a los lados. Esta mide 5 centímetros y ahora voy a medir con mi regla cuánto mide esta línea. Aproximadamente unos 9 centímetros. Y esta va a medir lo mismo que mide la que está del otro lado. Estos son los dos lados iguales y este es el lado desigual. Lo coloreamos, no borramos lo del centro y ya tenemos nuestro triángulo isósceles. Vamos con el tercer triángulo. El tercer triángulo se llama triángulo escaleno. Triángulo escaleno. Si el primero tenía sus tres lados iguales, el segundo tenía dos lados iguales, el tercero no tiene ningún lado igual. Todos sus lados, sus tres lados son desiguales. Entonces voy a anotar tres lados no iguales. ¿Cómo lo vamos a hacer? De manera muy sencilla. Vamos a hacer siempre una línea base de unos 7 centímetros. 7 centímetros. Luego vamos a hacer una línea en este lado de acá. Vamos a colocar nuestra regla en 0 y vamos a hacer una de 4 centímetros. Ahora tengo 4 centímetros. Y ahora voy a hacer la última. Y entonces, ahora, esta línea es la más larga de todas. Aproximadamente va a quedar de 7,5 o tal vez unos 8 centímetros. Entonces, si nos damos cuenta, todos los lados son desiguales. Este es el más corto, este es el que se sigue y este es el más largo. ¿Sí? Sus tres lados desiguales, el triángulo escaleno. Todos estos triángulos que acabamos de ver son triángulos según sus lados, pero también hay triángulos según sus ángulos. Triángulos según sus ángulos. Entonces, ahora ya no me va a preocupar más si un lado es más grande, si un lado es más pequeño, si no. Ahora nos vamos a enfocar en sus ángulos y para saber lo que es triángulo según sus ángulos necesito por lo menos conocer los tres ángulos básicos. Los tres ángulos básicos son los siguientes. El ángulo agudo, aquel que mide menos de 90 grados. El ángulo recto, el que mide exactamente 90 grados.
Y el ángulo obtuso, aquel que está bien abierto, porque mide más de 90 grados. ¿Sí? Cuando yo entiendo que hay tres ángulos básicos y que el primero se llama agudo, porque mide menos de 90, puede ser 89, 88, 87, 86, 70, 60, 50, 20, 10. Luego que hay un ángulo recto y el recto siempre va a medir 90 grados. Y luego que hay un obtuso que va a medir más de 90, 91, 92, 100, 120, 150, 180. Entonces, al tener este concepto de tres ángulos, de allí van a salir los triángulos, ¿sí? Porque al primer triángulo que yo voy a hacer acá, aquí ya tengo un triángulo y se llama triángulo acutángulo. Se llama acutángulo. ¿Por qué se llama acutángulo? Porque tiene un ángulo agudo. Este de acá lo vamos a trabajar un poco diferente. Lo puedo hacer de esta forma. Vamos a dejarlo así para no confundirlo con el segundo. Entonces, ¿cómo hago un triángulo acutángulo? Hago una línea base de unos 5 centímetros, 6, y luego lo voy a lanzar hacia arriba, tal vez no por la mitad de acá, poquito más corrido a la derecha, y luego solo cierro la última parte acá. Me queda un triángulo así pequeñito, y sus ángulos, todos son ángulos agudos. Entonces tienen menos de 90 grados cada ángulo. Por lo tanto se llama acutángulo. El segundo, en el segundo, yo tengo dibujada un tipo de L y solo la cierro por acá. Y la característica de este es que tiene un ángulo recto acá. Tiene un ángulo recto que mide 90 grados. El de acá no lo tiene. El de acá no lo tiene. El de acá sí. Un tipo L y luego cierro y tiene un ángulo recto. Por lo tanto se llama rectángulo. Acutángulo, rectángulo. Le vamos a dar nombre. Rectángulo. Rectángulo. Y por último tenemos el que se abre bastante acá, que tenemos una línea base de unos 6 centímetros, luego lanzamos otra hacia acá en una abertura. Si tuviéramos el transportador, nos daríamos cuenta que es una abertura más o menos de 120 y 130 grados. Y ya solo cierro acá. Ya solo cierro la línea y por lo tanto tengo un triángulo en esta posición que tiene un ángulo que no es ni agudo ni recto, es obtuso, por lo tanto se va a llamar obtusángulo. Y estos son los tres tipos de triángulos según sus ángulos. Espero que sea fácil para ustedes el poder trabajarlos, el poder realizar estos dibujos, y espero ver unos lindos trabajos bien coloreados, dignos de un estudiante de quinto primaria del Colegio Guatemala. Así que los pueden colorear del color que ustedes deseen. Pueden ser marcadores, crayones, crayones pastel, pueden ser témperas, pero estas cuestan un poco más en secarse. Como ustedes los quieran pintar, bien bonitos, bien presentables, me los envían por favor, los hacen en el cuaderno. Los veo hasta el próximo video.